Muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a este curso de análisis financiero. Vamos a dar como todas las semanas unos minutos mientras se conectan los demás y ya iniciamos.
Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí damos nuevamente inicio a esta nuestra segunda semana de análisis financiero. Les recuerdo que cuando ingresan al curso, aquí pueden observar, entran al curso y van a mirar, por ejemplo, esta es nuestra semana número 2. La semana número 1 le dan clic acá y usted se va hasta el final de la semana y aquí, miren, aquí encuentran la grabación de la clase por si usted no pudo ingresar. Entonces, como les estaba comentando, prácticamente la importancia de saber en dónde están las clases. Entran ustedes al curso, entran a la semana 1, ya estamos en la semana 2, pero la semana 1, que fue la semana pasada, ustedes entran a la semana 1, se van hasta el final y ahí van a encontrar la grabación. Le dan clic aquí en la imagen y entran aquí a la grabación por si no pudo asistir. En esta semana 2 ya que estamos iniciando eh, el día de hoy, vamos a continuar con la introducción a todo el ámbito, a todo lo que concierne ¿qué? El análisis financiero. Ya sabemos, recuerdo que el análisis primordial, el objetivo primordial, perdón, del análisis financiero es la toma de decisiones. Primero que todo, hacemos un diagnóstico, calculamos unos indicadores, calculamos unos métodos de análisis y encontramos unos resultados. ¿Esos resultados con qué fin? Con el fin de poder verificar cómo está la empresa, cómo está en su liquidez, en su endeudamiento, en su rentabilidad, ¿sí? Y a través de esta misma manera, pues saber qué hacer, qué decisión tomar para que si la empresa va creciendo, continúe creciendo. O si vemos que negativamente la empresa está decreciendo, puedan tomar las decisiones esperadas. ¿Para qué? Para poder cambiar el rumbo y para poder tomar las medidas necesarias que puedan empezar a ayudarle a qué? A generar una mayor rentabilidad a la empresa. Entonces, en esta semana, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a iniciar ya mirando acerca de los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? ¿Para qué sirven los estados financieros? ¿Cómo puedo manejar los estados financieros? ¿A qué manera, a qué me llamo yo los estados financieros? ¿Qué podemos encontrar con los estados financieros? ¿Para qué me sirven los estados financieros? Sí, es importante que podamos tener en cuenta todo eso. Entonces, primero, los estados financieros. Los estados financieros, ¿a qué llamamos estados financieros? Estados financieros los llamamos a unos informes de la contabilidad que nos permiten tener una visión clara de cómo está la empresa, cómo es su funcionamiento. A la vez también me sirve para medir la gestión del gerente o la gestión del administrador, ¿sí? A la vez me permite medir todo eso que lo relacionado con la empresa. ¿Para qué? Como decíamos ahorita al principio, para poder tomar ¿qué? Decisiones pertinentes al momento de la empresa. Hay varios tipos de estados financieros, o sea, hay varios tipos de informes que emitimos en la contabilidad. Estos estados financieros están definidos en Colombia por el Plan Único de Cuentas o por el PUC que conocemos en la contabilidad. Son unos estados financieros que ya están definidos en su estructura, ya están definidos para todo el mundo cómo los deben hacer. ¿Esto con qué fin? Con el fin de tener unanimidad, que todo el mundo lleve la contabilidad de la misma forma, de la misma manera. Y con estos informes o con estos reportes que llamamos estados financieros, poder tener la misma claridad de información. ¿Para qué? Para tomar las medidas necesarias. Vamos a empezar primero que todo con uno de los más importantes. Hoy vamos a ver los dos más importantes. El balance general y el PIG o estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Muchas veces también encontramos en los libros que pueden tener nombres diferentes, pero realmente lo que nos muestra es lo mismo.
El primero, vamos a hablar del primero. El primero es el balance general. ¿Qué es el balance general? Como les decía, es un estado financiero, ¿sí? Un estado financiero que nos permite tener o que nos permite mostrar todo lo relacionado con la estructura de la empresa, cómo está la empresa, cuáles son sus activos en el lado izquierdo, cuáles son sus activos, pero antes de hablar de cuáles son sus activos, pensemos qué son activos, qué son los activos de una empresa, ¿cierto? ¿Qué son los activos de una empresa? Entonces, los activos de una empresa son los bienes, derechos y que tiene la empresa. Bienes y derechos que tiene la empresa. En el lado izquierdo, bienes y derechos que tiene la empresa. Y en el lado derecho vamos a encontrar dos bloques o dos sectores. El primero le vamos a llamar pasivo. ¿Qué es pasivo? Pasivo le vamos a llamar ¿a qué? A las deudas. Todas las deudas que tiene la empresa externas. ¿Con quién? Con los proveedores, con los empleados, con el arriendo, con los servicios, con los bancos, las deudas financieras, ¿sí? Y posteriormente, debajo del segundo bloque o el segundo sector del lado derecho del balance corresponde ¿a qué? Al patrimonio. ¿Y qué es patrimonio? Pues patrimonio es o son los recursos aportados por los socios, los accionistas de la empresa. ¿Para qué? Para poder operar. Hay una fórmula básica del balance que nos dice que pasivo más patrimonio es igual a ¿qué? A todos los activos, ¿sí? Vamos por ahora entonces a mirar un video explicativo de qué es el balance, que es más o menos el resumen de lo que les he comentado, y ya continuamos. Hola, quisiera darles un ejemplo de cómo educamos financieramente a los emprendedores e inversionistas en Monicol. En esta ocasión les hablaré de la importancia de las finanzas. Hola. No conozco nada de finanzas, pero creo que las ventas es lo más importante en cualquier negocio. Si no hay ventas, no hay ingresos. Hasta cierto punto tienes razón, pero debes tener en cuenta que un plan de ventas y mercadeo para tu negocio no es suficiente. Debes tener un plan financiero y de operaciones. Yo he escuchado términos como gerencia de activos, proyecciones de flujo de caja y construcción de presupuestos. Pero no sé realmente qué significan. Lo más importante es entender que las finanzas tratan de cómo adquirir y alocar recursos. Las finanzas son también un sistema de información que permite analizar y tomar decisiones. Entonces, con las finanzas puedo saber qué posee mi empresa y cuánto debe a otros. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso y en gasta el dinero? ¿Cuál es su rentabilidad? Exacto. Para responder a tus interrogantes debes conocer y entender los estados financieros. Los analistas los utilizan para analizar el desempeño de la compañía. ¿Quién más analiza los estados financieros? Los accionistas o dueños de la compañía los analizan para saber si su capital ha sido bien manejado. Inversionistas los estudian para identificar oportunidades de inversión. Al parecer son importantes para varias personas alrededor de un negocio. Sí, para todos son relevantes los estados financieros. Adicionalmente los analizan los prestamistas y proveedores para determinar la solvencia de tu negocio. ¿Cuáles son los estados financieros? A nivel general se conocen como estados financieros al balance general, al estado de resultados y al flujo de caja. ¿Qué es el balance general? El balance describe cómo los activos han sido manejados en el negocio y si han sido financiados por medio de créditos o recursos propios. ¿Existe algún tipo de ecuación para formular lo que estás diciendo? Sí, básicamente los activos son el resultado de la sumatoria de los pasivos y el patrimonio. En esta ecuación los activos son las partidas que generan entrada de recursos. Dame un ejemplo de activos. Por ejemplo, la caja y bancos, inventarios, cuentas por cobrar, maquinaria, equipos y terrenos. Pero para poder adquirir estos activos necesitas dinero que a veces pides prestado. ¿Y el dinero que pides prestado a un banco sería un pasivo? Exacto. O cuando le compras a crédito a tus proveedores generas una cuenta por pagar, la cual es un pasivo.
Entiendo el activo y el pasivo. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Es lo que queda al restar los activos de los pasivos. El resultado de esta ecuación nos permite saber cuánto de las inversiones han sido financiados por los dueños o accionistas. Interesante tu explicación sobre el balance general. Entiendo que los activos permiten que tu negocio opere y genere ingresos, mientras los pasivos financian esos activos. Lo has entendido muy bien. Recuerda que en Monicol puedes obtener información al detalle de lo que te acabo de explicar. Solo ingresa a www.monicol.com. Gracias. Bueno, prácticamente estábamos viendo ahí en el video lo que les comentaba, ¿no? El balance me permite verificar eso. ¿Cuáles son los activos de la compañía? ¿Cuáles son los pasivos, las deudas? ¿Y cuál es el patrimonio, el aporte de los socios? Estos activos del lado izquierdo tuvieron que haber sido financiados o con pasivos o con patrimonio. Es la única forma de tener los activos. ¿Cuáles son los activos? Un ejemplo: las facturas o la cartera que está pendiente, el efectivo de los bancos, los vehículos, las maquinarias y equipos, todos los bienes de la empresa, los edificios, los terrenos, ¿cierto? ¿Y cómo pudo conseguir eso? A través de pasivo con deuda, ya sea de los proveedores, de los bancos o con el aporte que hicieron los socios. Entonces es importante para que vayamos teniendo en cuenta. El balance me permite saber eso. Vamos a mirar ahora entonces lo que corresponde al estado de pérdidas y ganancias, o al estado de resultados también llamado. ¿Sí? Este es un segundo estado financiero que nos permite ver cómo fue la operación en el periodo, en el año, en el mes, en el semestre, lo que queramos evaluar. Aquí me permite saber cómo estuvieron todas las operaciones. ¿Por qué? Porque en este estado voy a saber si la compañía tuvo utilidades o pérdidas. Prácticamente en este estado lo que me muestra es: tomo todos los ingresos que tuvo la compañía, le voy a quitar todos los egresos, los gastos, los costos, todas las salidas de dinero, los impuestos, los créditos, todo lo que haya pagado, y al final voy a verificar si hubo utilidad o pérdida para la compañía. Vamos a mirar otro corto video también que nos permite mirar qué es el estado de resultados. Hoy en este video explicaré qué es el estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias o de pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. El resultado se determina comparando los ingresos del periodo contra los costos y gastos. Es decir, si los ingresos son mayores, hay utilidad, y si los ingresos son menores, hay pérdida. Así de simple. Miremos ahora la estructura del estado de resultados. Tenemos los ingresos netos por ventas menos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta aquí, la estructura. Sí, esta estructura ya está definida en nuestro país. Esto no es que nosotros vamos a tomar eso, no. Esta estructura está definida en nuestro país, en nuestra contabilidad. ¿Y qué me muestra? Como lo decían ahí ahorita, primero todos los ingresos por todas las ventas que tuvo. ¿Sí? Todo lo que le entró por todas las ventas. Usted sabe que la empresa o vende un producto o vende un servicio, pero vende. ¿Sí? Después, ¿qué le quita? Los costos de ventas. Eso le da directamente una utilidad que llamamos bruta. ¿Por qué bruta? Porque todavía no se ha pagado lo demás. A esa utilidad bruta le quitamos los gastos de operación y nos da utilidad de la operación. Después le quitamos los gastos financieros, que son los gastos de los créditos que estamos pagando con los bancos si tenemos créditos. Eso me da una utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos yo le calculo unos impuestos, le saco unos impuestos, ¿sí? De renta de la compañía. ¿Y qué sucede? Pues obviamente con esto me permite sacar una utilidad neta, una utilidad que me muestra ya después de que yo le desconté todos los costos y gastos de venta, los gastos de operación. Si estoy pagando créditos bancarios, créditos financieros, ya se los desconté también. Si estoy, y incluso calculando los impuestos y descontándoselos, ya me debe mostrar si hubo utilidad o pérdida. Pero continuemos viendo el video.
el costo de ventas, una utilidad bruta, menos los gastos de operación, una utilidad de operación, menos los gastos financieros, una utilidad antes de impuestos y menos el impuesto a la renta, una utilidad neta. La ecuación contable que deben cumplir estos estados financieros, por ejemplo, el balance general, es el activo, bienes y derechos a favor de la empresa, el pasivo, deudas y obligaciones con terceros, y el patrimonio neto es donde se ve reflejado el capital, las reservas y resultados. Es decir, aquí incluye la utilidad del ejercicio. Es donde se tiene la relación del balance general y el estado de resultados a través de esa cuenta. Y cumple esas ecuaciones, la del activo y la del patrimonio neto. Ahora miremos la importancia del estado de ganancias y pérdidas. Permite analizar resultados obtenidos, comparar resultados de distintos periodos y es una herramienta de control que permite realizar proyecciones. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube Contabilidad y Finanzas. Bueno, entonces ahí estamos viendo el video, como les estaba informando, acerca del estado de pérdida y ganancia. Ya vimos esa estructura, ya vimos la importancia de este estado financiero que nos muestra si hubo utilidad o pérdida dentro del periodo. Este estado financiero me permite ver las entradas totales, todos los ingresos que tuve en la compañía, y con eso pues poder definir si hubo utilidad o pérdida. ¿Después de qué? Después de haberles contado todos los costos y gastos, todo lo de la operación, los créditos, las cuotas bancarias si estoy pagando crédito, después de incluso calcular los impuestos y pagar los impuestos, saber si realmente la compañía dio qué, una utilidad o pérdida. Entonces, una vez viendo ya esos dos estados financieros de los que hemos hablado hoy, el balance, que ya vimos que me muestra la estructura, cuáles son los activos, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio de la compañía, y posteriormente el PIG de la compañía que me muestra cuáles son el estado de resultados, o sea, si la empresa tuvo utilidad o si la empresa tuvo pérdidas, ¿ok? Entonces es importante que manejemos estos dos estados financieros porque todo lo que vayamos a hacer de análisis cuando empecemos la próxima semana a mirar análisis horizontal, análisis vertical, las razones financieras, todo eso lo vamos a hacer con estos dos estados financieros. Por eso la importancia de que conozcamos que los estados financieros, por eso la importancia que conozcamos que el balance, el PIG, porque todo lo demás, todo el análisis que vamos a empezar a hacer, se lo vamos a ir haciendo ¿a quién? A estos dos estados financieros. ¿Qué más tenemos esta semana? Esta semana tenemos dos lecturas complementarias que es importante que las lean. ¿Para qué? Para que puedan tener en cuenta o puedan ampliar, profundizar el tema que hemos visto hoy sobre los estados financieros de nuestra empresa. ¿Qué tenemos de actividad de aprendizaje para esta semana? Para este domingo, ¿qué tenemos de actividad de aprendizaje? Tenemos, acá dice, esta segunda semana desarrolle el taller que está en PDF aquí adjunto, este que tenemos aquí. Voy a abrirlo para que lo puedan verificar. Es un taller, voy a dejar de compartir el curso y voy a compartirles el taller para que puedan observar. Miren, es un taller que son 10 preguntas. 10 preguntas que usted va a analizar acerca de los estados financieros y las va a responder. Estas 10 preguntas las va a poder resolver con la lectura que encontramos ahí, la lectura que tenemos ahí en el aula, o si usted quiere profundizar también lo puede hacer a través del internet. Ok, entonces muchachos, gracias por conectarse. No olviden, vuelvo y repito, dónde quedan las clases grabadas. Voy a mostrarla nuevamente aquí para que sepan que la clase grabadas, porque no me están sincronizando, las clases van a quedar aquí. Usted entra a la semana, por ejemplo, estamos en la semana 2, si usted no pudo estar en esta clase, entra a la pestaña la semana 1, digamos que usted no pudo estar en la clase de la semana pasada, entra a la semana 1 y se va al final va a encontrar esta foto. Ahí lo dice, miren, grabación clase semana 1, semana 2, semana 3, y le da clic y ahí va a poder ver que la clase grabada. Entonces, esto era todo por esta segunda semana. Cualquier duda, cualquier inquietud,
estaré atento para resolvérselas. Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, chao.